noche cae y el silencio empieza a hablar. Hay energías que no se ven, pero se sienten. Y esta semana no todo lo que te rodea viene con buena intención. Se mueven cosas, se revelan verdades y ciertas máscaras empiezan a caer. No es una semana ligera, es una semana de conciencia. Respira. Y deja que el mensaje te encuentre. Esto es Tarot Nocturno. Soy Marisa y te doy la bienvenida. Vamos a ver lo que se mueve esta semana. Semana de revelaciones importantes. Aquí ya no se puede mirar hacia otro lado. Se marcan tres energías muy claras. Verdades que salen a la luz, personas que muestran su verdadera intención, necesidad de proteger tu energía. Hay movimientos, comentarios, intenciones que no son del todo limpias, pero también hay algo clave. Lo que estás empezando a percibir y eso te coloca en poder. Esta semana no viene a confundirte, viene a despertarte. Los elementos del fuego esta semana puedas sentir impulso fuerte, pero cuidado con reaccionar. No todo merece tu energía. Saber cuándo actuar será tu victoria. Elemento de tierra, movimiento en lo material con cierta precisión externa. Observa más de lo que hablas. No todo es lo que parece. Elemento del aire, verdades que salen, conversaciones necesarias. Lo que se dice libera, pero también incomoda. El agua, puedes estar sintiendo sensibilidad elevada, puedes estar absorbiendo energías ajenas. Va a ser una semana para protección energética muy importante. Ahora sí, vamos a ver la energía colectiva para todos esta semana con el tarot. Vamos a ir viendo qué te quiere mostrar el universo, que sea importante que sepas en esta semana. El primer arcano, el arcano 15, el arcano del diablo. El segundo arcano, el 9 de oros. El tercer arcano, el paje aquí de bastos. El cuarto arcano, el as de copas. Va a ser una semana donde empieza intensa. Te dice no dejarnos llevar por apariencias, por situaciones externas que más bien nos van a estar queriendo perjudicar para que no podamos avanzar. Sí que te llegan sorpresas. Es una semana donde podamos ver cierta mejora, finalizando la semana como que salimos de una energía densa, una energía un poco tóxica. También te dice aquí que nos podamos estar sintiendo con cansancio, con malestar, no ver con claridad hacia dónde vamos, o que ciertas sospechas se empiezan a aclarar. Aquí vas a estar saliendo de dudas en esta semana. Hay cosas que se empiezan a resolver, pero también te vas a estar dando cuenta y eso te va a permitir tomar acción hacia lo que para ti es importante y dejar atrás ciertas ataduras, ya sean personas, situaciones. Sobre todo me vienen mucho máscaras que se empiezan a caer, como ya lo venía diciendo. Una semana un poco intensa y donde pueden haber conflictos, ¿vale? Luchas de poder. Vamos a estar saliendo de esa energía, dejando atrás todo eso, mitad de semana en adelante. Sí va a haber un pequeño cambio que va a traer una mejora y como que esto va a hacer que nos sintamos mucho más livianos, con mucha más energía de luz. Vamos ahora sí a ver qué te quiere mostrar el espíritu a través de las cartas, signo por signo, para esta semana. Aries, va a ser una semana para ti donde puedas notar como que te están siendo, no están siendo claros contigo, como que hay algo que se te está ocultando. Vamos a ver, Aries, qué arcanos te van a estar acompañando esta semana. El primer arcano, Aries, el caballo
de oros, el segundo arcano la carta del sol y el tercer arcano la carta de la torre. Aries, va a ser una semana donde quieras avanzar, vas a estar buscando resolver situaciones importantes, sobre todo situaciones que tienen que ver para algunos con temas pendientes, vivienda, casa, hogar, hijo, familia, también con el tema material. Sí va a haber un cambio inesperado que te va a generar más bien el ver las cosas con claridad. Como te decía, Aries, va a ser una semana donde puedas notar que hay cierta situación que se te puede estar ocultando, que alguien te oculta algo. Aquí te dice, ojo, porque esta semana eso va a estar saliendo a la luz y vas a estar pudiendo tomar una decisión importante. Sí, es una semana también donde puedan venir apoyos, pero también te dicen que sientas que a lo mejor no es claro del todo. Como te decía, finalizando la semana va a haber un cambio y a raíz de ahí vas a tomar eh, las ciertas cosas las vas a estar tomando de una forma diferente. Tauro, va a ser una semana donde lo que parecía seguro empieza a moverse para ti. Vamos a ver, Tauro, qué arcanos te van a estar acompañando. El primer arcano, Tauro, el 2 de copas. El segundo arcano, la carta del Papa. Y el tercer arcano, la reina de oros. Va a ser una semana, Tauro, donde te veo que vas a estar queriendo buscar la seguridad, queriendo buscar estabilidad, pero también te dicen que hay situaciones, como te decía, que se empiezan a movilizar. Sí hay cambios que son positivos, pero también vamos a tener que hacer ciertos cambios a nivel interno para adaptarnos a las circunstancias. Va a haber una pequeña mejora y una especie de pequeña ayuda, a pesar de que ciertas cuestiones que tú sentías seguras se empiecen a tambalear. Veo que de cara a final de semana puedas estar un poquito melancólico, pero te dicen que no te preocupes porque haciendo cierto cambio de perspectiva las cosas empiezan a mejorar para ti. Sí, te dicen que apoyo vas a estar teniendo a pesar de las circunstancias. Géminis, una semana para ti donde la verdad cambia tu percepción. Vamos a ver, Géminis, qué te quiere mostrar el espíritu a través de las cartas para esta semana. El primer arcano que te va a acompañar, el 3 de oros. El segundo arcano, el 2 de bastos. Y el tercer arcano, el 9 de copas. Géminis, va a ser una semana donde te vas a estar enterando de noticias importantes. Venías como ya esperando esto, pero te dicen que es una semana donde si tenías ciertas situaciones que se habían quedado un poquito pendientes, paralizadas, en esta semana se empiezan a mover porque hay cambios, ¿vale?, de perspectiva. Te enteras aquí de noticias que te pueden estar influyendo, pero también te dice que eso te va a traer una liberación y una mejora. Veo también, Géminis, que para ti va a ser una semana, a pesar de las situaciones, algo positiva, porque vas a sacar un beneficio también en lo terrenal y también en temas que tienen que ver con familia o amistades. Aquí te llegan algún tipo de sorpresa finalizando la semana. Una reunión, ¿vale? Un encuentro también con amistades va a ser importante. Cáncer. Es una semana donde puedas estar sintiendo un poquito más de lo que dices. ¿Vale? Vamos a ver, Cáncer, qué arcanos te van a estar acompañando esta semana. El primer arcano, la carta del carro. El segundo arcano, Cáncer, el paje de oros. Y el tercer arcano, el rey de oros. Va a ser una semana donde vienen movimientos, vienen cambios importantes. También te dicen que empiezas a notar ciertas energías de querer avanzar, de querer salir de situaciones incómodas, dejar atrás malos entendidos o enfrentamientos. Sí que puedas estar un poquito irritante a principios de semana, pero esto va a estar cambiando después. Te dicen que hay oportunidades aquí que te van a estar beneficiando. Hay propuestas que llegan importantes y vas a poder retomar un asunto pendiente.
Sí que también te dicen Cáncer, finalizando la semana vas a estar con mucha más tranquilidad, mucha más paz, pero también dándole vueltas a ciertas situaciones como se venían dando, porque dejas como atrás obstáculos que se venían dando para ti o que se te venían presentando a través de terceras personas, sobre todo en temas que tú venías queriendo realizar, para algunos viajes. Leo, va a ser una semana donde vas a estar teniendo miradas puestas en ti más de lo que tú te vienes imaginando. Vas a estar llamando bastante la atención, Leo. Vamos a ver qué te quiere mostrar el espíritu a través de los arcanos. Leo, el primer arcano que te va a estar acompañando, la carta del sol. El segundo arcano, la torre. El tercer arcano, el 6 de copas. Leo, va a ser una semana, como te decía, vamos a estar atrayendo miradas. Si te dicen que ojo porque te puedes llevar alguna que otra decepción o alguna sorpresa o un desengaño con alguien. Si te dicen que va a ser una semana para que no te dejes llevar mucho por la impulsividad. Por las situaciones que puedan venir repentinas, más bien te dicen buscar la calma y la tranquilidad, pero una semana donde cortas situaciones porque sientas como que hay algo que se pueda estar repitiendo o te enteras de una situación inesperada que te va a estar causando un poquito, removiendo un poquito las emociones. Hay cambios importantes para ti, ¿vale? Y situaciones que nos pueden generar un poco de confusión. Virgo, no todo se resuelve controlando. Vamos a ver, Virgo, que te quiere mostrar el espíritu para ti en esta semana a través de los arcanos. Virgo, el primer arcano, el 5 de bastos, el segundo arcano, la fuerza, y el tercer arcano, el 2 de espadas. Virgo, va a ser una semana para que sueltes el control, te dice que fluyas, también una semana para que evites enfrentaciones, luchas de poder, también te dicen que esto te puede estar generando tensión, mal humor, que te sientas mucha pesadez, muchas dificultades. Sí va a ser una semana para que sueltes aquí un poco el estar queriendo como buscar enfrentamientos para algunos, pero para otros te está diciendo esforzarse mucho porque sintamos que hay mucha competencia, ¿vale? Te dice que sueltes un poco el control, que te dejes fluir. Una semana para que más bien nos centremos en nosotros, en nuestra intuición, en nuestro interior y fluyamos, que vamos a estar empezando a ver las cosas con mucha más claridad. Sí, aquí va a ser una semana un poquito complicada para ti, Virgo. Libra, va a ser una semana donde puedas sentir un equilibrio que no era real, que se pueda estar rompiendo. Vamos a ver, Libra, qué arcanos te van a estar acompañando esta semana. El primer arcano, el caballo de espadas. El segundo arcano que te va a acompañar, el 4 de copas. Y el tercer arcano, el emperador. Libra, va a ser una semana donde puedas estar notando situaciones tensas que te generan el estar un poco en malestar. Si hay situaciones que, más bien, como te decía, que se rompa, pero también te dice estructuras de control. Va a ser una semana donde veías aquí o venías ya sintiendo tú que algo no encajaba, que algo no te estaba generando felicidad y esa estabilidad más bien que tú venías buscando. Vas a estar soltando eso o algo se va a estar más bien yendo. Aquí hay algo que una especie de atadura que se marcha, una especie de, para algunos puede ser un vínculo con alguien o una situación donde te sentías como tenso y te generaba malestar. Situaciones que van a estar dándose, más bien que te van a estar liberando. Vas a poder empezar a ver con mucha más claridad. Te dicen también vas a salir de una energía donde te sentías con apatía, no veníamos viendo bien o no sentíamos bien qué hacer, le dábamos dudas a las cosas,
mitad de semana en adelante vas a ver una mejoría y más bien una especie de pequeño equilibrio. Pero sí hay algo que se va a estar rompiendo, como te decía, que vas a estar liberando, o se va a estar más bien marchando, que te mantenía ahí en una estructura. Escorpio, una semana donde tu intuición va a estar más activa que nunca. Escorpio, presta atención a las señales que puedas notar a lo largo de la semana. Te van a estar revelando secretos importantes. Puede ser de personas a tu alrededor. Vamos a ver, Escorpio, los arcanos que te van a estar acompañando esta semana, que te quiere mostrar el espíritu. Escorpio, el primer arcano, el caballo de oros. El segundo arcano, el sol. Y el tercer arcano, la carta de la torre. Escorpio, va a ser una semana donde se te presentan situaciones más bien que parecen positivas. Sí que vamos a estar empezando a ver cambios. Estos cambios más bien te van a estar liberando, Escorpio, aunque parezcan al principio que no. Mira, te he sacado otro arcano. El 6 de copas te sale después de la torre. Y lo que te están diciendo aquí, Escorpio, es que hay situaciones que se te van a presentar. Más bien veo que ciertas cuestiones en tu vida que no te estaban generando felicidad se rompen de repente, y veo aquí que vamos a tener que empezar a conectar con nosotros, con algo que hemos dejado pendiente. Tiene que ver esto con nosotros mismos, con el pasado. Si te dice que podamos estar sintiéndonos un poquito con tensión, ¿vale? Pero vienen mejoras. Sí, también oportunidades que se dan, que va a ser para recuperar algo que tú habías sentido que habías perdido hace tiempo, ¿vale? Tu felicidad, tu niño interior. Escorpio, una semana también donde te llegan sorpresas inesperadas, pero momento para que no te dejes llevar por la impaciencia y utilices mucho tu intuición, porque va a estar activa en esta semana. Mires mucho más allá de lo que no se ve. Sagitario, una semana donde hay algo que ya no puedes evitar enfrentar. Vamos a ver qué arcanos te van a estar acompañando en esta semana. El primer arcano, el 10 de copas. El segundo arcano, la carta del mundo. Y el tercer arcano, la carta del loco. Sagitario, aquí te están diciendo que es una semana donde vas a tener que hacer, aquí yo veo como situaciones que parecen que vienen a traerte mejoras, pero para algunos te están diciendo pues que sueltes como ciertas cuestiones que te están generando infelicidad. Va a haber un cambio en tu vida importante, pero ese cambio va a requerir de esfuerzo y de disciplina. También te está diciendo que evites situaciones que más bien son inesperadas, o actuar por impulso, sin precipitadamente, sin pensar. Sí, también te dicen que a pesar de las circunstancias vas a recibir comunicaciones que son positivas, y hay situaciones que van a estar empezando a equilibrarse, ¿vale? Y eso te va a traer una especie de mejoría y alegría. Pero hay un cambio importante en esta semana. Va a haber un antes y un después. Capricornio, momento de movimiento en trabajo o dinero con tensión. Vamos a ver, Capricornio, lo que te quiere mostrar el espíritu a través de los arcanos. El primer arcano, Capricornio, el 10 de oros. El segundo arcano, el 5 de espadas. Y el tercer arcano, el 6 de espadas. Capricornio, te dicen aquí, vamos a estar saliendo de situaciones de batalla, situaciones de estrés. También te dicen en personas que puedas estar teniendo a tu alrededor, o que venías sintiendo que te estaban generando más bien la zancadilla. Puede ser en el tema económico, tema con la familia, porque esto te venía afectando también al ámbito familiar, y también en el tema laboral.
Aquí te dicen que hay situaciones de las que vas a estar empezando a soltar, te vas a estar empezando a liberar y van a haber unas mejoras. También van a haber movimiento que va a ser a tu favor. Sí que vas a poder lograr ciertos objetivos, pero también te dicen que ojo porque puedan haber pequeñas enfrentaciones aquí, ya sea contigo, ¿vale? O una lucha aquí con alguien más. ¿Vale? Sí que veo movimientos que van a ser positivos, pero también luchas y enfrentamientos. Acuario, la distancia revela más de lo que parece. Acuario, vamos a ver qué te muestra el espíritu a través de los arcanos para ti esta semana. El primer arcano, Acuario, la carta del ermitaño. El segundo arcano, la reina de copas. Y el tercer arcano, el caballo de copas. Acuario, va a ser una semana donde puedas estar queriendo primero apartarte, ¿vale? También buscando tu luz interior, analizando una situación con mucho determinamiento. Sí, también te dicen, Acuario, que prestes atención porque puedas estar alejándote de personas de tu alrededor que te pueden estar ayudando, te pueden estar echando una mano, que descuides ciertas situaciones en tu hogar. Va a ser una semana donde también vamos a empezar a ver pequeños cambios, pequeños movimientos poco a poco, pero sí que vamos a estar más bien a principio de semana buscando cierta distancia para aclararnos nosotros. Sí, también te dicen que van a darse oportunidades de cara a mitad de semana en adelante, casi finalizando, para poder salir de una situación donde venías dándole vueltas o te venía generando confusión. Va a haber una especie de apoyo. Piscis, una semana donde vas a estar percibiendo algo que otros no ven aún. Piscis, vamos a ver qué te quiere mostrar el espíritu a través de los arcanos esta semana para ti. El primer arcano, Piscis, el 8 de bastos. El segundo arcano, el 5 de bastos. Y el tercer arcano, Piscis, la carta de la fuerza. Como te decía, va a ser una semana donde puedas estar viendo cosas que los demás no ven, percibiendo, teniendo sensaciones. Piscis, aquí te dicen ojo porque esto puede estar viniendo por temas de trabajo, por temas de querer salir adelante, por temas te dice que vienen inesperados, alguna noticia, situaciones que te pueden generar sorpresa, pero también te dice aquí que esto también va a estar llamando como atención de personas como que haya una lucha aquí o que tú sientas que tienes como que luchar o batallar mucho para poder salir adelante, para poder eh, mejorar en una situación. ¿Vale? Aquí va a ser una semana para que estés pendiente de las señales. Te dicen conectar con la naturaleza, con los elementos y empezar a poner de tu parte esfuerzo sin centrarte en batallas de otros, que te centres en ti para que recuperes tu fuerza interior, tu fortaleza interior. Piscis, una semana donde la intuición la vas a tener fuerte también y vas a estar antes de que surjan las situaciones aquí incómodas. Aquí veo mucho conflicto por tema de trabajo. Se te va a presentar como que esto lo vas a estar intuyendo y vas a poder, eh, como que vences obstáculos. ¿Vale? Aquí viene una mejora para ti. También una situación inesperada que va a ser positiva, pero te dice, ojo, hay personas que puedan estar queriendo boicotear. Bien, pues ahora sí vamos a ver el tip de la semana. Esta semana pide protección directa y consciente. Ritual sencillo pero muy potente para esta semana. Toma un trozo de papel de aluminio y coloca adentro un diente de ajo para la protección y también para que absorba la negatividad. Un poco de sal para limpieza y purificación. También la sal se usa para tema de la justicia.
una hoja de laurel para que corte y traiga defensa energética. Todo eso negativo, ¿vale? Envuélvelo formando un pequeño saquito. Llévalo contigo o guárdalo cerca cuando sientas cargas, incomodidad o energía extraña o donde, no sé, tienes que ir a un sitio donde sientas que hay personas que están muy pendientes de ti, te recomiendo que lo lleves, ¿vale? Esto actúa como escudo energético. Si quieres potenciarlo, enciende una vela blanca y pide a tus seres de luz que este amuleto sea protegido, activado y fortalecido, y que toda energía negativa se mantenga lejos de mí. Déjalo junto a la vela unos minutos en calma. Este trabajo te va a ayudar a bloquear malas intenciones, protegerte de energías densas, cortar cargas externas, reforzar tu campo energético. Después, cámbialo, te recomiendo cada 15 días que lo cambies, porque eso pueda estar cargando ahí todo lo denso. No todo lo que se acerca es para quedarse y no todo lo que se aleja es una pérdida. A veces es protección. Esta semana no viene a romperte, viene a abrirte los ojos. Confía en lo que sientes, aunque no tengas pruebas todavía. Si necesitas una guía más profunda, ya sabes dónde encontrarme, en mi espacio. Te dejaré también el número de WhatsApp para que me envíes mensaje de texto o de voz, ¿vale? Si necesitas algún tipo de consulta. Y recuerda, la noche no es oscuridad, perdonar, es transformación. Gracias por estar aquí en este espacio de medianoche. Hasta nuestro próximo encuentro.